Buenos días, feliz sábado. Bienvenidos otra vez al comentario de la lección de esta semana que se titula La Biblia y la Profecía. La semana pasada estuvimos comentando la lección y consideramos a la Biblia como un libro de historia. Y yo les decía que la Biblia no necesariamente es un libro de historia, porque la historia es la narración de los acontecimientos que ya pasaron, pero la Biblia contiene acontecimientos que están sucediendo en este momento y acontecimientos que van a suceder. Les decía también que esto era una gran ventaja para nosotros porque nos da tiempo para prepararnos. La Biblia contiene la historia desde el principio hasta la eternidad. Y yo menciono que nos da tiempo para prepararnos por una parte que mencionó nuestro Señor Jesucristo en el libro o en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 11 y el verso 25. Yo creo que es un verso que a todos nosotros nos trae esperanza. Dice, y les dijo Jesús es el que está hablando, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vale la pena que nosotros hagamos el esfuerzo de prepararnos para vivir por la eternidad. Bien, el verso de memoria es un verso muy conocido en todos los círculos cristianos. Se encuentra en Daniel en el capítulo 8 y el verso 14. Pero antes de continuar, quisiéramos pedir la dirección de Dios. Así que donde quiera que ustedes nos estén mirando, los invito para que inclinen su rostro para orar. Querido Dios, que moras en el cielo, estamos a punto de comentar la lección de esta semana, pero no queremos hacerlo sin la dirección de tu Espíritu Santo. Acompáñanos pues con Él de tal manera que podamos decir como el salmista, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. En Jesús oramos. Amén y amén. Otra vez, el verso bíblico se encuentra en Daniel, capítulo 8 y el verso 14. Y les decía que es un verso ampliamente conocido en todos los círculos cristianos. Lo voy a leer 2 veces porque quiero hacer unas preguntas que a lo largo de la lección voy a intentar contestarlas. Daniel 8:14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. La primera pregunta aquí que nos haríamos es, ¿quién dice? Y además, ¿quién está escuchando lo que está diciendo? Eso es por un lado. Otra pregunta en el siguiente párrafo sería hasta 2300 tardes y mañanas. Quiero dejar bien claro desde ahorita porque en algunos círculos cristianos esta parte de la profecía se maneja específicamente las tardes y la mañana como si fuera un mediodía, de tal manera que los 2300 tardes y mañanas para ellos significaría solamente 1150 días. Pero cuando estuvimos estudiando en las lecciones pasadas, quedó bien claro a qué se refiere cuando dice una tarde y una mañana. Así que para reafirmarlo voy a leer lo que dice en el capítulo 1 y el verso 4 y 5 del libro de Génesis. Génesis 1, 4 y 5 dice, verso 4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Verso 5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Quiere decir que una tarde y una mañana componen o hacen un día. Ahora, más adelante vamos a ver por qué en profecía un día tiene un significado más allá de una tarde y una mañana. Pero eso lo vamos a explicar un poco más adelante. La última parte del verso dice,
luego el santuario será purificado. ¿Cuál santuario y dónde se encuentra este santuario? Bueno, para todos los adventistas es bien conocido que nuestros pioneros consideraban que el santuario era la tierra y que luego que pasaran las 2300 tardes y mañanas o los 2300 o los 2300 días, entonces el santuario será purificado. Y ellos consideraban que después de que transcurriera este tiempo, Jesús volvería otra vez a la tierra. Y establecieron una fecha, 22 de octubre de 1844, como la fecha en la que Cristo regresaría a esta tierra. Por supuesto, sabemos que Cristo no regresó, pero sí sabemos qué fue lo que pasó. Así que más adelante, si el tiempo nos alcanza, vamos a contestar estas preguntas. Vamos a pasar a la parte del domingo. La parte del domingo se titula El historicismo y la profecía. La Iglesia Adventista cree y enseña la profecía a través de un método que se llama historicismo. Historicismo es un flujo lineal ininterrumpido de la historia desde el pasado hasta el presente y hasta el futuro. De otra manera, lo que está queriendo decir es que en profecía hay una línea interrumpida del tiempo desde el pasado hasta el presente y hacia el futuro. Lo que quiere decir es que no hay intervalos vacíos en medio del tiempo. Todo sigue una continuidad. Y voy a tratar de explicarlo con una profecía también muy conocida en el mundo cristiano que se encuentra en el capítulo 2 del libro de Daniel. Es la estatua de Nabucodonosor. Ahora, es bien interesante, quisiera empezar esta parte mencionando por qué Dios le dio esta profecía a un rey pagano. Yo creo que inclusive dentro de los círculos cristianos, a veces pasamos por alto esta parte. Miren lo que dice, voy a leer solamente el verso 29. Daniel, la historia es ampliamente conocida o la profecía es ampliamente conocida, pero él está empezando en el verso 29 a decir por qué Dios le da la profecía al rey Nabucodonosor. Dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron, muy interesante, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y entonces, más adelante, empezando en el verso 31, está la descripción de lo que es el sueño, y luego en el verso 36 está la explicación de lo que es el sueño. Yo sé que esto me va a llevar un poco más de tiempo, pero es necesario que lo lea. Voy a tratar de leerlo de una manera que se pueda entender. Dice, tú, oh rey, empezando en el verso 31 del capítulo 2, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Acuérdense, es una imagen lo que sueña Nabucodonosor, y luego da un poco los detalles de esta imagen, y luego más adelante viene la explicación. La cabeza de esta imagen, verso 32, era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Verso 33, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Estabas mirando? Esto no es parte de la estatua, pero es parte de la profecía. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Básicamente aquí está la imagen o la descripción de la imagen, y luego en el verso 36 empieza la descripción o la interpretación de esta imagen. Esto es muy interesante y muy importante también. Dice, este es el sueño y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Está hablando, por supuesto, el profeta Daniel. Dice, tú, oh rey, verso 37, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y ahora aquí viene la parte que quería mencionar, que la historia sigue una línea interrumpida en el tiempo. Verso 39 dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Verso 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido y en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Verso 42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte será frágil. Voy a leer hasta el 45, no se desesperen. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Verso 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Verso 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Con esta parte quería mencionar que en profecía la historia sigue una línea continua sin detenerse, es decir, no hay espacios vacíos en el tiempo. Ahora, esto es muy importante lo que voy a mencionar ahorita porque lo vamos a necesitar un poco más adelante. Esta profecía que se encuentra en el capítulo 2 del libro de Daniel también se encuentra en el capítulo 7 y también se encuentra en el capítulo 8. Solo que los símbolos para representar a estos pueblos ahora se representan con animales. En capítulo 7, Babilonia está representada por medio de un león. Medo-Persia está representada por medio de un oso. El tercer reino está representada por un leopardo, que significa a Grecia, y Roma está representada por una bestia espantosa y terrible. En el capítulo 8, ya no existe un símbolo que represente a Babilonia porque su reinado está a punto de terminar. Pero a Medo-Persia se le representa por medio de un carnero que tiene ciertos detalles que nos hacen entender un poco más esta profecía. Tenía 2 cuernos, un cuerno está más grande que el otro. Y luego a Grecia se le representa a través de un macho cabrío, que dice que en medio de los ojos tenía un cuerno, el cual fue quebrado y salieron 4 cuernos después de él. Y luego a Roma se le representa como una bestia, pero eso lo vamos a dejar un poco más adelante. Ahora estamos hablando de reinos que se sucedieron, sucedieron uno tras otro. Por ejemplo, Babilonia reinó
desde el 605 hasta el 539, luego Medo-Persia desde el 539 hasta el 331, y luego Grecia reinó desde el 331 hasta el 168, y luego Roma del 168 al 476. Bueno, dejando en claro esto, quiero contestar una pregunta que está en la parte de abajo de la lección, que dice: ¿qué dice Jesús que nos ayuda a entender cómo puede funcionar la profecía o una profecía? En Juan 14, 29, otra vez Jesús está hablando con sus discípulos y les está diciendo su inminente regreso al Padre. Por supuesto, los discípulos quizás empezaron a tener miedo, y Jesús en el primer versículo les dice: no tengan miedo. Verso 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. Y luego les da una promesa en el verso 16, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, una vez que Jesús regresara de nuevo al Padre, iba a venir un consolador que estaría con nosotros, según lo que dice el verso aquí, es para siempre. Verso 26 dice: mas el consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Dos cosas muy importantes aquí. Jesús iba a mandar un consolador. Ese consolador que está con nosotros y que va a estar con nosotros hasta el final es el Espíritu Santo. No es nadie más, es el Espíritu Santo, el representante de Jesús aquí en la tierra. Bueno, dicho lo siguiente, pasemos a la parte del lunes. La parte del lunes es el principio de día por año. En profecía es ampliamente conocido también en todos los círculos cristianos que en profecía un día equivale a un año. En esto están de acuerdo todos los eruditos que tratan de explicar la profecía, basado, claro, por lo menos en un par de versos bíblicos. Uno se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 14 y el verso 34, y el otro se encuentra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 4 y en el verso 6. Pero si me aguantan un poco de tiempo, déjenme hacer un poco de historia para que quede un poco más claro. En el capítulo 12 del libro de Génesis, Dios llama a Abraham para que salga de su tierra y de su parentela para hacer una nación grande donde todas las naciones serían benditas en su nombre. Y en efecto, Abraham deja su tierra y sale. Pero finalmente Abraham nunca vio cumplida esta profecía. Pero esta profecía también se le hizo a Isaac, también se le hizo a Jacob, también se le hizo a la descendencia de Jacob. Y luego de muchos años, de cientos de años, finalmente Dios cumple su promesa de entregarle a este pueblo la tierra que le había prometido al patriarca Abraham. Pero hay algo que yo no termino de entender, tal vez porque así funciona el ser humano. A veces, cuando Dios cumple su promesa en nosotros, se nos hace como que no la merecemos y como que nosotros deberíamos de hacer algo para merecerla. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1 y en el verso, voy a leer 3 versos aquí que me van a servir como referencia. En el capítulo 1 y en el verso 19, el pueblo de Dios está a punto ya de entrar a la tierra prometida. Dice el 19, voy a leer
hasta el 22, dice, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, está hablando Moisés, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Y mírenlo, la importancia de del verso 21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Pero yo creo que se les hacía tan fácil y tan inmerecedores de esta tierra que se les ocurrió que era mejor que mandaran unos espías para que reconocieran la tierra, para que le dijeran al pueblo por los caminos que deberían de andar y para que le dijeran al pueblo por las ciudades por las cuales deberían de pasar. Y en efecto, le pareció bien a Moisés que así fuera y mandó a los 2 espías. Y yo me pregunto si hay, la respuesta es por supuesto correcta, que haya personas que una misma situación la contemplen de manera completamente opuesta. La historia nos recuerda que sí. Déjenme leer, voy a hacer unos versos, me estoy saliendo un poco del tema, pero como dice el doctor Charles, stay with me, I'm going somewhere, voy a llegar a algún lado. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a los gigantes de Anac, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así le parecíamos nosotros a ellos. ¡Wow! Hay otro grupo, más pequeño, que la misma situación la mira de una manera diferente. Voy a leer el verso 6 del capítulo 14 ya. Dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, por donde pasamos para reconocer la tierra, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Yo creo que de aquí viene el dicho ese común que conocemos, son pan comido. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Ahora, esta es la reacción de los que estaban escuchando. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de la reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me habéis de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos? Y por esta causa, mis queridos, los 10 espías más todas las personas mayores de 20 años no pudieron entrar a la tierra. Y aquí es donde viene lo que equivale un día de 24 horas en profecía. Aquí lo dice,
verso 31 del capítulo 14, pero vuestros niños de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Aquí es donde, verso 34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocieron la tierra, llevarán vuestra iniquidad. 40 años, un año por cada día. No voy a leer el verso que se encuentra en el libro de Ezequiel porque básicamente es la misma explicación. En profecía, un día es igual a un año. Dicho lo siguiente, vamos a pasar ahora a otra parte también muy importante, que es la parte del martes, que se titula ¿Cómo identificar al cuerno pequeño o identificación del cuerno pequeño? Déjenme regresar a lo que estaba diciendo en la parte del domingo. En la parte del domingo yo les decía que la profecía de Daniel 2 se encuentra también en el libro de Daniel, en el capítulo 7, solo que con símbolos diferentes que nos dan detalles diferentes y nos ayudan a tener más información. Habíamos dicho desde el principio que Babilonia estaba representada en la estatua por la cabeza, Medo-Persia estaba representada por el pecho y los brazos, y Grecia estaba representada por las piernas y los muslos, y Roma estaba representada por los pies. Pero en el capítulo 7 del libro de Daniel, Babilonia está representada por un león, Medo-Persia está representada por un oso, Grecia está representada por un leopardo y Roma está representada por una bestia espantosa y terrible. Ahora, cada uno de estos animales tienen ciertos detalles, pero no me voy a concentrar en los tres primeros, sino me voy a concentrar en la cuarta bestia que representa a Roma, para darle respuesta a identificar el cuerno pequeño. Voy a leer Daniel capítulo 7, versos 7 y 8. Dice: después de esto miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora, esta bestia espantosa y terrible tiene 10 cuernos. Que quede clara esa parte. Verso 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como hombre y una boca que hablaba grandezas. Quiero que quede clara esta parte. Roma, cuando empezó a decaer tanto social como política como militarmente, bien conocido también en todos los círculos cristianos, sabemos que fue invadido por lo que conocemos como las 10 tribus bárbaras. Pero según lo que acabo de leer, dice que en medio de estos 10 cuernos, representando a las 10 tribus bárbaras, dice que salió un cuerno pequeño de en medio de ellos. Es decir, de en medio de Roma salió un cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño derribó 3 cuernos, pero tenía otra característica. Este cuerno tenía ojos como de hombre y hablaba grandes cosas. Ahora, déjenme leer
para identificar quién es el cuerno pequeño. Los versículos, está un poco largo, pero es necesario que los lea para identificar quién es este cuerno pequeño. Ya sabemos, salió de Roma de entre los 10 cuernos y derribó 3 cuernos. Tenía una grande boca que hablaba grandes cosas. Voy a empezar en el verso del 19 hasta el 25 para mirar las claves que nos da para identificar quién es este cuerno pequeño. Verso 19 dice: entonces tuve deseos de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Verso 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, del cual habían caído 3, y este mismo cuerno, tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Verso 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. 24. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Verso 25. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en sus manos hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, aquí tenemos muchas pistas o tenemos muchas claves para poder identificar quién es el cuerno pequeño. Pero antes de continuar, quiero leer lo que también dice la otra profecía que se encuentra en el capítulo 8 del libro de Daniel, y voy a leer los versos del 9 hasta el 12. Está hablando exactamente de lo mismo, con otras palabras y dando otros detalles. Verso 9 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Verso 12. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con él, el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Bueno, aquí vemos una cantidad enorme de claves que nos da para identificar quién es este cuerno pequeño. Pero quiero referirme solamente a algunas de los que acabo de mencionar. Las 10 tribus son ampliamente conocidas en el mundo cristiano, las 10 tribus germánicas. Los visigodos, los lombardos, los francos, los anglosajones, los burgundios, los alamanes y los suevos. También están los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Los primeros 7 que acabo de mencionar, los visigodos, los lombardos, los francos, los anglosajones, los burgundios, los alamanes y los suevos, fueron prácticamente o practicaban la religión católica. Los últimos 3, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, eran unos cristianos arianos, es decir, ellos tenían una doctrina un poco diferente a la doctrina de la
Iglesia Católica. Ellos creían que Cristo había sido creado por el Padre y había cierta confrontación con el cuerno pequeño. Y entonces estos 3 cuernos fueron finalmente expulsados. Los érulos en el 493, los vándalos en el 534 y los ostrogodos en el 538. Y ahora, esta parte es muy interesante. En el año 538, cuando ya los opositores al papado, a la Iglesia Católica, estaban fuera de Roma, entonces, voy a decirlo en un tema muy coloquial, entonces el cuerno pequeño asentó sus reales en el año 538. No se les olvide, año 538. Voy a leer otra vez lo que dice el verso 25. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo, refiriéndose al cuerno pequeño, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, en profecía, un tiempo es un año, 2 tiempos son 2 años, y medio tiempo es medio año, son 3 años y medio. 3 años y medio son 1260 días o 42 meses, que trasladándolo a días proféticos, 1260 días significarían 1260 años. Ahora, es muy interesante que desde el 538, por 1260 años, hubo una institución religiosa que persiguió a los cristianos y los vencía. Es lo que dice el verso que acabo de mencionar. La pregunta es: ¿conocen ustedes alguna institución religiosa que desde el 538 hasta el 1798 haya perseguido a los cristianos y los haya vencido? Bueno, pues la historia nos demuestra que sí. En 1798, el ejército francés, comandado por el general Berthier, toma prisionero al Papa Pío VI, quien finalmente muere, y se acaba en ese momento la autoridad del gobierno papal. Yo creo que no hay, tomado de esta parte, yo creo que no hay manera de que nos podamos confundir y saber quién es el que representa el cuerno pequeño. Pero hay algo que yo quisiera mencionar, porque cuando estaba estudiando me quedé pensando en lo que dice el verso 21. El capítulo 7 y el verso 21 dice: y veía yo que este cuerno, hablando del cuerno pequeño, hacía guerra contra los santos y los vencía. En una guerra siempre hay un vencedor. Y yo creo que hasta podemos aceptar cuando el vencido es el malo. Pero en este caso, el que es el vencido es el bueno, son los santos. Y yo me quedé pensando, ¿por qué Dios permitiría que sus santos fueran vencidos? Por supuesto, no tengo la respuesta, pero quisiera hacer una analogía. Antes de que el pecado entrara en este mundo, hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra Satanás y sus ángeles. Y Satanás había diseminado entre sus compañeros la idea de que Dios era un Dios tirano que hacía leyes que no se podían cumplir. Y esta idea empezó a
hacer mella en la mente de los ángeles y muchos de ellos fueron convencidos por Satanás. Algunos de ellos quedaron con la duda, otros de ellos reconocieron que Satanás estaba equivocado. Si Dios hubiera en ese momento terminado con Satanás, le hubiera dado la razón a Satanás de que Dios era un tirano que hacía leyes que no se podían cumplir. Entonces Dios dejó que el pecado finalmente diera su fruto. Y cuando Satanás finalmente acabó con nuestro Señor Jesucristo, con su muerte en el Calvario, se le cayó la máscara a Satanás. Y entonces todo el mundo se dio cuenta de lo terrible que es el pecado por haber matado al Hijo de Dios. Haciendo una analogía con el verso 21, yo creo que Dios permitió que el cuerno pequeño persiguiera a los cristianos y los venciera, para que las generaciones posteriores se dieran cuenta de lo terrible que es el cuerno pequeño. Es decir, en este momento, cómo a Satanás se le cayó la máscara. Podíamos seguir avanzando, haciéndonos preguntas. Por ejemplo, ¿conoce usted un poder que haya derribado a 3 poderes? La historia nos demuestra que sí. ¿Conoce usted un poder que haya intentado cambiar los tiempos y la ley? Por supuesto que sí. ¿Conoce usted un poder que haya perseguido a los cristianos por 1260 años? Por supuesto que sí. ¿Conoce usted a un poder que hable palabras contra el Altísimo, haciéndose pasar como el representante de Dios aquí en la tierra? Por supuesto que sí. Pues ese es el cuerno pequeño. Ahora pasemos a la parte de el miércoles, el juicio investigador. Para ello me quisiera recordar otra vez lo que estaba mencionando al principio. El cuerno pequeño echó por tierra otros 3 cuernos. Lo mencioné hace un momento, a los érulos en el 493, a los vándalos en el 534 y finalmente a los ostrogodos en el 538. ¿Por qué? Ya lo mencioné, porque estas 3 tribus eran cristianos arianos, es decir, estaban o no comulgaban con las doctrinas de la Iglesia Católica. Voy a tratar de regresarme a los versos que mencioné, a continuar, pero mejor dicho, con los versos que acabé de mencionar hace un momento en el capítulo 7 y en el capítulo 8, para saber acerca del juicio investigador. Es una doctrina que no sé si sea única de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero es bíblica. No sé si haya otra iglesia o otra creencia que estudien la doctrina acerca del juicio investigador. Pero déjenme leer los versos que están en el capítulo 8, solamente los que están en el capítulo 8, de los versos desde el 9 hasta el 14. Dice, los había mencionado, pero los voy a mencionar todos hasta el capítulo 14. El verso 9 dice, otra vez, Daniel 8, verso 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército del cielo echó por tierra y lo pisoteó,
Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. El verso 13, mientras está mirando esta visión, en el verso 13 mire lo que dice: entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Este es el verso con el que empezamos la lección de esta semana, y aquí está la respuesta a las preguntas que yo estaba haciendo al principio. ¿Quién le dice a quién? Un santo le dice a otro santo cuando está mirando todo lo que está sucediendo, cuando está mirando todo lo que el cuerno pequeño está haciendo, le pregunta a otro santo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Y entonces le contesta y le dice: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Cuando menciono esto de y luego el santuario será purificado, esto nos trae a la mente la idea de que una purificación significa un juicio, es decir, apartar lo bueno de lo malo, apartar el trigo de la cizaña, lo cual nos da una idea de que en ese momento se va a establecer un juicio. Ahora, ¿cuándo se va a establecer este juicio? Bueno, este juicio se va a establecer después de que pasen los 2300 días, que en profecía significarían 2300 tardes y mañanas. Ahora, la explicación de cuándo comienza a contar este tiempo está en el capítulo número 9 del libro de Daniel, y por supuesto no es tema de esta lección. Y para ello tendríamos que estudiar o que repasar el libro del profeta Esdras y el profeta Nehemías para ver lo que el ángel le dice a Daniel cuándo van a empezar a contar estos días. Pero se los adelanto desde ahorita: hay 3 órdenes para restaurar Jerusalén, y el ángel le dice: a partir de la orden para restaurar Jerusalén empezará a contar este tiempo. Bueno, la orden fue dada en el año 457 a.C. Y para que pasen los 2300 tardes y mañanas o los 2300 días, tendríamos que llegar hasta el año de 1844. 457 a.C. más 2300 días nos da como resultado 1844. En ese momento empezó lo que conocemos como el juicio investigador. Ahora, déjenme terminar con un comentario muy de nuestros días. Y yo creo que esto nos sucede a cristianos, inclusive hasta no cristianos. Hay ocasiones, inclusive más frecuente en ocasiones más difíciles que estamos pasando, como ahora, que siempre, por alguna razón natural, pedimos perdón por nuestros pecados. Ahora, cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, yo creo que instintivamente pensamos que va a haber un juicio. Y precisamente porque en ese juicio nos queremos encontrar sin culpa, entonces pedimos perdón por nuestros pecados. Ahora, el juicio investigador
empezó en el año de 1844. Y si usted reconoce que va a haber un juicio, entonces lo más recomendable sería que en ese juicio nosotros apareciéramos sin pecado. Y la Biblia tiene la respuesta para que nosotros aparezcamos precisamente en este juicio sin pecado. Voy a terminar leyendo un verso que se encuentra en el capítulo número 18, en el versículo número 18 del capítulo 1 del libro de Isaías. Isaías capítulo 1, verso 18. Muy importante. Ojalá que se queden con este verso en sus mentes. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Que el Señor nos bendiga, y si el Señor nos presta la vida, nos volveremos a ver aquí la próxima semana con el comentario siguiente de la lección de escuela sabática, que por cierto está a punto de terminar. En cuanto se termine este mes, estaremos empezando un nuevo trimestre con una nueva lección, y primeramente esperaríamos con mucha alegría que se hayan levantado ya las restricciones y nos podamos reunir en los templos como lo hacíamos en el pasado. Si Dios nos permite la vida, que sea así para su honra y para su gloria. Que el Señor nos bendiga.